En el camino espiritual es sumamente común llegar a tener la sensación de que estamos siendo puestos a prueba, ya que todo aquello de lo que nos queremos deshacer para no volver a experimentarlo, pareciese como si volviese a aparecer en nuestra vida y que no pudiéramos deshacernos del todo de ello, ¿verdad? Siendo así, que esto puede llegar a sentirse como si estuviésemos enfrentándonos a una prueba constante que nunca termina. Mi nombre es David y en este vídeo voy a hablarte sobre si realmente nos pone el universo a prueba antes de que cambie nuestra realidad y manifestemos lo que deseamos. Pero antes de continuar con este vídeo, me gustaría que le dieras un like, que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho y activaras la campana para recibir las notificaciones de los siguientes vídeos que seguramente serán de tu interés, como este, en el cual vamos a averiguar si estamos siendo puestos a prueba o no. Así que sin más dilación, ser bienvenidos a Descodificando la Ilusión. El sentimiento de estar siendo puesto a prueba suele darse por la reiteración de uno o varios sucesos similares a otros que han ocurrido en el pasado de nuestra vida y que aparentemente se están repitiendo, ya sea o bien con las mismas personas relacionadas con estos sucesos en los mismos contextos, o bien con diferentes personas y contextos diferentes aunque similares, como si de alguna manera lo que nos sucede en nuestra vida se tratase de la misma película que hemos visto antes, pero interpretada por diferentes actores en escenarios diferentes, pero, sin embargo, con el mismo guión, misma historia, mismos personajes y el mismo principio y final, lo que termina creando la sensación al individuo de que se encuentra en una especie de bucle o de loop en el que se repiten los acontecimientos de manera constante, y es debido a esto por lo que caemos en la conclusión o en la percepción de que estamos siendo puestos a prueba, entendiendo ser puestos a prueba como ser sometidos a determinadas situaciones para averiguar o comprobar nuestras cualidades, comportamientos o respuestas con respecto a estas situaciones, ya que al ver que estas situaciones vuelven a darse en nuestra vida, entendemos que nuestra respuesta con respecto a ellas no ha sido la correcta o la acertada, y por eso mismo estas situaciones vuelven a aparecer en nuestro camino. Pero, ¿qué o quién pone estas situaciones en nuestra vida una y otra vez? Cuando observamos al universo y los sucesos dentro del mismo, nos damos cuenta de que esencialmente todo dentro del todo funciona sobre el mismo mecanismo el cual todo dentro del todo funciona, lo que quiere decir que lo que podemos observar ahí fuera es exactamente lo mismo que podemos observar dentro de nosotros, no habiendo ninguna diferencia o separación entre lo de fuera y lo de dentro. Esto podemos aplicarlo a las observaciones y descubrimientos de la física cuántica con respecto al mundo micro aparentemente exterior a nosotros que nos rodea. Pues la física cuántica nos dice que los primeros patrones de información esenciales hasta ahora observables y conocidos que conforman nuestra realidad física y material aparecen en el vacío. Estos patrones de información aparecen a un nivel o a una escala subatómica, es decir, a una escala material más pequeña de lo que conocemos como átomo, entendiendo el átomo como la unidad fundamental de la materia, o dicho en otras palabras, la primera manifestación material de algo que en origen es inmaterial, siendo así que este patrón de información esencial, el cual es energía y que proviene del vacío, transmuta y colapsa su frecuencia de vibración hacia un estado más denso de su origen sutil, llegando a un estado el cual nosotros entendemos como material. En este vacío cuántico, el cual se encuentra a escalas más profundas de donde se conforman las unidades fundamentales de la materia, los átomos, todo lo que ocurre desde nuestra limitada percepción dual y humana son solamente
posibilidades, de las cuales solo algunas de ellas terminan transmutando hacia estados densos y materiales, perceptibles a nuestros ojos físicos. Estas posibilidades que terminan manifestándose en el mundo material, podríamos entender que en su origen sutil eran simplemente energía vibrando fuera del espacio y del tiempo. Es decir, no hay ninguna diferencia entre estas posibilidades y los pensamientos. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación en la que tenemos que decidir entre dos opciones, antes de tomar la decisión, mientras no decidamos, las dos opciones aún serán posibles y ambas coexistirán en la dimensión sutil de nuestra mente de una manera simultánea. Algo imposible una vez se haya manifestado y materializado alguna de estas dos opciones, ya que ambas serían incompatibles en la misma dimensión tridimensional, física y material que nosotros siempre hemos entendido como realidad, la cual, como podemos observar con este simple ejemplo, la creamos y generamos nosotros mismos de manera constante. Por esto mismo, cuando profundizamos en el comportamiento del universo y comprendemos qué es lo que ocurre en los niveles subatómicos, los cuales trascienden el espacio, tiempo y la materia, vemos que lo que ocurre ahí es exactamente lo mismo que ocurre en nuestra mente. Por lo que podemos entender que los sucesos que se observan y se experimentan en el mundo material son simplemente el eco de lo que ocurre en el mundo sutil o lo que entendemos como vacío o mente, ya que no hay diferencia entre lo que ocurre en el vacío cuántico y el vacío de nuestra mente. Lo que es adentro es afuera, siendo de igual manera que aquellos pensamientos o posibilidades que reciben más atención y, por consiguiente, más energía, son aquellos que se manifiestan y trascienden el mundo sutil, manifestándose en el mundo material. Y es aquí donde se encuentra la clave de estas pruebas que aparentemente el universo nos pone durante nuestro camino personal y espiritual antes de que cambie nuestra realidad. Esta clave es la atención. Ya que si comprendemos que los pensamientos o patrones de información que reciben más atención dentro de nuestra mente son aquellos que se terminan manifestando, entenderemos que aquellas situaciones que se repiten de manera constante en nuestra realidad son el resultado proporcional de la atención que les hemos dado previamente. Muchos de estos pensamientos, de hecho la gran mayoría, son inconscientes y se esconden bajo las capas de información y programación que se encuentran en los niveles mentales más superficiales, los cuales distraen nuestra atención desviándola hacia el exterior, lo cual nos impide hacernos conscientes precisamente de lo que ocurre en nuestro interior. Sin embargo, y paradójicamente, aunque no seamos conscientes de ellos, eso no significa que no les estemos dando atención. Pero si no estamos siendo conscientes de ellos, ¿cómo puede ser posible que les demos atención? La energía es el lenguaje universal, ya que todo es energía, y la energía no se piensa, sino que se siente. Todo lo que pensamos, toda la información que alberga nuestra mente, termina creando una repercusión en la frecuencia de vibración energética de nuestro ser o estado de conciencia, la cual sentiremos de una manera esencial, siendo así que aunque estemos distraídos superficialmente con algo diferente, esencial y profundamente, nuestro foco se encontrará en aquello que nos está haciendo sentir de una manera determinada. Siendo este sentimiento, el cual es la causa-efecto de la energía en nosotros, lo que determinará la dirección que tomarán nuestras manifestaciones, al estar nuestra energía enfocada en eso que sentimos, aunque no seamos conscientes de ello. De hecho, el hecho de que se manifiesten de una manera reiterada en nuestras vidas estas situaciones que entendemos como pruebas no es más que el reflejo de la reiteración que ha habido de los pensamientos que estas situaciones reflejan dentro de nuestra mente, pues ya sea de manera consciente o inconsciente, un pensamiento repetitivo se termina convirtiendo en un pensamiento relevante. Y un pensamiento, al volverse relevante, se termina traduciendo en un sentimiento, lo que hará que terminamos creyendo en él y lo manifestemos al darle atención, debido a que lo sentimos.
por lo que todas estas situaciones que se repiten una y otra vez a lo largo de nuestro camino no son una prueba puesta por una entidad exterior a nosotros, sino que estas situaciones son literalmente creadas por nosotros, siendo así que aquello que aparece de una manera reiterada en nuestro camino y nos desagrada y queremos evitarlo, es algo que debemos trascender de nuestra sombra y, por lo tanto, de nosotros mismos. Estas situaciones serán simplemente el reflejo de lo que aún sigue estando en nuestro interior, si sigue apareciendo en nuestra vida, ya que lo que es adentro es afuera. Por lo que si hay algo o alguien que nos está poniendo a prueba, podríamos decir que en cierta manera sí, es el universo, pero el universo resulta que somos nosotros mismos. Y si quieres profundizar más sobre cómo nuestro reflejo aparece en nuestro camino hacia el brillo interior, te recomiendo el libro El efecto elefante rojo, el camino hacia el brillo interior, link en la descripción. Gracias por ver este vídeo. Descodificando la ilusión. Nosotros creamos el mundo.